¿Cómo aporta el sector privado a la gestión de la tierra en Colombia? ¿Cómo se articula el sector privado con las entidades que gestionan la tierra? ¿Qué condiciones se deben garantizar para que existan y sean sostenibles las alternativas novedosas para la gestión de la tierra? Estas y otras preguntas se analizarán en este foro, una iniciativa de la Agencia Nacional de Tierras y Foro Semana. Voy a empezar por saludar al doctor Rodrigo Pardo, director editorial de la revista Semana, a todos nuestros panelistas, los invitados internacionales que nos acompañan y a todos ustedes, bienvenidos a este foro que organizamos en conjunto desde la Agencia Nacional de Tierras con la revista Semana en un propósito específico que es discutir, intercambiar ideas para buscar una gestión más inteligente de la tierra en este país. Voy a plantear y dejar sobre la mesa tres reflexiones, tres invitaciones si se quiere. Una primera sobre las reglas de juego, la claridad en las reglas de juego. Una segunda sobre la necesidad de ser creativos y una tercera y última sobre la confianza. Confianza que, como todos los aquí presentes sabemos, se requiere para que haya una mayor inversión en el campo colombiano. Y que esto sirva ojalá de abrebocas para las discusiones y debates que vamos a tener en el transcurso de la mañana. Gracias por acompañarnos y continuamos con el segundo panel. Ordenar la tierra es ordenar la casa. Y para hacer el análisis invitamos a los siguientes panelistas a tomar asiento en el escenario. Richard Torciano, consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en Brasil. También nos acompaña José Rafael Minor Molina, director general de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional de México. Frank Per, exministro de Ambiente. Miguel Sosa, profesor de Utopía, programa de la Universidad de La Salle para jóvenes campesinos. Y Duber Alejandro Pinto, estudiante de Utopía. Este panel será moderado por Rodrigo Pardo, director editorial de la revista Semana. Muchísimas gracias. Ordenar la tierra es ordenar la casa. Y como mencionábamos brevemente esta mañana, pues son muchas las piezas que hay que poner en orden, como ha quedado evidente también en el panel anterior. En ese sentido, la experiencia internacional tiene un valor enorme en el sentido de mostrarnos qué otras posibilidades hay, qué han hecho otros países de los cuales podemos aprender, qué lecciones nos dejan intentos por ordenar sus casas. Yo quisiera comenzar haciendo referencia a las preguntas que nos enviaron. ¿Qué elementos del caso mexicano se pueden aprender en Colombia y replicar? ¿Qué elementos determinantes en el éxito de los programas de regularización se pueden destacar? Los beneficios para Colombia del proceso de ordenamiento de la propiedad y los déficits de los programas de regularización. En primer término, quiero hacer referencia a cuál es el sistema del derecho de propiedad en México. No somos un país tan grande como Brasil, pero tenemos 200 millones de hectáreas. De esos, para ser preciso, 196 millones, existe propiedad social, terrenos nacionales, muy similar a la figura que ustedes tienen aquí, una figura que se llama colonias agrícolas y ganaderas, propiedad privada y otros tipos de propiedad que son del Estado. Es importante señalar que México atravesó por una situación de revolución conformada por la demanda de tierra, impulsada por esta demanda de tierra. Es decir, había una concentración de la propiedad rural, estoy hablando antes de 1910, que fue la Revolución Mexicana,
en donde 8.500 hacendados eran dueños del territorio nacional. Es decir, el 0.02% eran dueños de 113 millones de hectáreas. 3.2 millones de personas, en aquel entonces de una población total de 15 millones, no tenían tierra. El 70% de esos 15 millones de habitantes era población rural. Hay una serie de factores, como una constitución anterior y las leyes, el marco jurídico previo permitía esta concentración. A partir de 1915 se da un reparto agrario y este es un elemento fundamental en la regularización actual de la tenencia de la tierra en México. A partir de la ley agraria de 1905 hasta la reforma en 1992 de la Constitución mexicana, se lleva el proceso de reparto agrario, a través del cual, como ya señalé, se repartieron 100 millones de hectáreas. Los aspectos fundamentales de esta época, 1915-1992, es que se crea un tipo de propiedad social basada en los antecedentes indígenas y en la forma de tendencia indígena que hacía que un grupo de personas se congregaran en determinadas extensiones de tierra constituyendo una figura que se llama el ejido. Esta propiedad social era inalienable, imprescriptible e inembargable. Y el Estado, constitucionalmente, tenía la obligación de otorgar tierras a todo solicitante. Y esto fue producto de la Revolución Mexicana. Cuando se crea la Constitución, uno de sus artículos, como respuesta a Emiliano Zapata, a todos los líderes revolucionarios, se exige que se plasme la obligación del Estado para poder otorgar tierras. Los núcleos agrarios entonces fueron dotados de tierra y esto posibilitó más adelante una reforma al artículo 27 constitucional para ordenar toda esa tierra repartida. Es decir, la primera parte de repartición se cumplió con este reparto agrario. ¿Cuáles han sido los elementos determinantes del éxito de los programas de regularización? Bueno, pues la creación de nuevas instituciones, la expedición de reglamentos operativos y organizativos y programas, ¿para qué? Para abatir todo el pendiente que sobraba del rezago agrario y los programas de certificación de derechos ejidales. ¿Cuáles son los éxitos de estos programas de regularización? Algo muy importante, la coordinación interinstitucional y la participación social. Se conjuntó entonces el Estado con la organización social. Aquí vienen las fases de estos programas de regularización y lo que es importante decir es que a lo largo de poco más de 20 años se han regularizado 30.391 núcleos agrarios, es 10.7 millones de documentos expedidos, básicamente títulos sobre los derechos sobre la tierra, y se han beneficiado a 5.1 millones de campesinos que son cabezas de familia. El costo de ejecución en ese periodo fue de 2.000 millones de dólares y el tiempo de ejecución 25 años, 1992 a la fecha, que todavía sigue viéndose. Si ustedes observan, lo que está en verde es la propiedad social y la propiedad regularizada en México. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Esto es interesante comentar. Si bien es importante diferenciar el problema de la certeza jurídica con el de la productividad. En México, el haber certificado todos estos ejidos y el haber otorgado títulos sobre la tierra a los campesinos disminuyó y reconformó la conflictualidad social. Su máxima expresión, una revolución, y ahora, actualmente, los conflictos colectivos entre comunidades son conflictos individuales, como se observa en las siguientes gráficas, de acuerdo a lo que procesa los tribunales agrarios, que fue una de las instituciones creadas para la transición, una justicia específica que arregla conflictos de tenencia de tierra rural. Los déficits.
Actualmente no es el acceso a la tierra ni su regularización el problema central del campo mexicano, sino ha sido el minifundio. El problema de origen fue que el reparto de la tierra no llegaba a unidad de dotación mayor a 3 hectáreas. Hay estados de la República en donde llegó apenas al 1.5%, al 1.5 hectáreas en promedio, definido como la tierra en que condiciones actuales de producción no permite una sobrevivencia digna a sus poseedores y trabajadores. ¿Qué falta? Inversión en el campo, políticas públicas de inversión para superar el problema y vincular certeza, seguridad jurídica con productividad. Usted menciona en esta respuesta, Richard, menciona la importancia del diálogo. Y en su primera intervención decía usted que no se puede conseguir consenso hablando solo con los de un lado. Y en México, ¿cómo ha sido esta experiencia de diálogo? ¿Ha habido mecanismos concretos para buscar la incorporación de sectores distintos, de acercarle la formación de consensos? Bueno, el mecanismo que depuró toda esta conflictualidad fue el reparto agrario. La última etapa fue de regularización y en ese tema de regularización desde luego que hubo procesos de conciliación porque los conflictos eran entre comunidades, entonces se establecían mesas de diálogo y se llevaban a cabo hasta que no hubiera una aceptación de límites y colindancias, se llevaban a cabo los trabajos técnicos que por cierto incorporaron una tecnología muy novedosa que fue la georreferenciación de los polígonos detectados. Imaginemos el desfase que pudo haber a lo largo de 70 años en donde las mediciones se iniciaban con cuerdas y se identificaban poligonales con cuetones una tecnología ya de primer mundo, que es la que utilizan los misiles para la precisión de los puntos. Entonces había déficits de tierra y tenía que consolidarse esa situación. Yo quisiera hacer un señalamiento de la experiencia, del valor que tuvo el ordenamiento en México. Ya lo señalaba Frank, no todo es producción rural. México no tiene las condiciones privilegiadas de las tierras en Colombia. Es menos de la mitad es tierra productiva. Pero, sin embargo, tenemos áreas turísticas, áreas mineras, es decir, una serie de usos que se les puede dar al ordenamiento de la tierra. Y esto, la ventaja que nos ha dado el ordenamiento hoy, por ejemplo, se quiere crear una obra de gran infraestructura, necesariamente el desarrollo de esa infraestructura va a caer en propiedad social, es decir, de ejidos y comunidades. ¿Cuál es la ventaja? Que hoy por hoy se conoce parcela a parcela quién es el titular de los derechos. Se tiene una historia de la transmisión de derechos sobre esa tierra. Si hay un proceso de expropiación, se sabe exactamente a quién indemnizar. Si hay un proceso de, digamos, de construcción, ahora con las leyes de reforma energética, durante mucho tiempo en México el petróleo era un monopolio del Estado, no podía concesionarse a particulares. A partir de la reforma energética hace un par de años ya es posible que las grandes corporaciones petroleras puedan invertir en México. Y hay beneficios para los ejidatarios que se asocian con esas empresas si tienen la fortuna de poseer yacimientos en el subsuelo de sus tierras, pueden gozar de aprovechamiento incluso hasta del 5% de la explotación petrolera. Eso no sería factible si no hubiera habido antes un marco regulatorio que identificara bien a bien quién iban a ser los beneficiados de estos grandes proyectos. ¿Qué tanto en México ha sido un obstáculo, lo que mencionaba Richard para el caso del Brasil, de la burocracia, de la lentitud, de la dificultad para que la burocracia adopte conceptos distintos? Bueno, sí fue un proceso de culturización a partir del 92. Uno de los grandes problemas fue la definición de liderazgos de los 3 programas de regularización. Hay que identificar quién es el que traza las políticas, quién las aterriza, quién está en campo.
La nueva institucionalidad, y esto también es un punto que a mí me interesa destacar, es que se hizo pensando en un equilibrio de fuerzas, de los actores que tenemos que confrontar y que tenemos que convencer en el campo. Por lo pronto, los campesinos fueron dotados de un procurador agrario, que era el defensor de sus derechos, como parte del Estado, pero también representando intereses particulares. Debe de haber una voz que canalice vía institucional todas estas demandas sociales. Un brazo técnico que fue el Registro Agrario Nacional, donde yo laboro actualmente, que es el que conjuntó los datos jurídicos con los catastrales e hizo un modelo de registro que no solo es jurídico, sino también catastral, y que hoy por hoy sirve de base al Estado mexicano para identificar la situación jurídica y aterrizar políticas públicas y grandes proyectos de inversión. Y por otra parte, la creación de tribunales especializados. Los tribunales agrarios fueron en México los primeros tribunales con un sistema oral que llevaba la ventaja de resolver conflictos agrarios en 1 mes, 2 meses y 3 meses. Lo que antes se resolvía por parte del Poder Ejecutivo en la administración pública en años, y luego votaba en la jurisdicción común, es decir, en el sistema judicial tradicional, y había juicios por años, 35 o 40 años. A mí me correspondió ser director jurídico de la Secretaría de Reforma Agraria y tenía juicios de 40 o 50 años en definición de conflictos que tenían un alto ingrediente de conflictualidad y que eran difícilmente, digamos, una decisión difícil de tomar por los intereses que se afectaban. En México, ¿cómo ha sido este problema del enfoque reduccionista? Bueno, cuando se llevó a cabo la reforma al artículo 27 en el 92, se planteó un enfoque integral y se dijo, y yo lo corroboro cada vez que pienso en ello, que el piso de partida es la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, por lo menos en el caso mexicano. Ese 50% del territorio, si no hubiera tenido las bases que hoy tiene, no se puede pensar en lo siguiente, que son políticas públicas de inversión, que son subsidios al campo también. No hay que olvidar que una de las actividades más subsidiadas en el mundo, en Europa, Estados Unidos, es el campo, y tienen subsidios realmente importantes. No podemos competir en igualdad de condiciones si no hay apoyos. Por ejemplo, en México hay un programa de apoyo al campo que se llama Procampo, en donde por hectárea se les da un dinero que les alcanza para abonos y fertilizantes a los campesinos. Ya sea que el resultado sean productos de autosubsistencia o también comercialicen esos productos, pero sería inviable si no se tuviera un registro de los beneficiarios, de los propietarios, una condición necesaria para acceder a estos programas, que estoy de acuerdo, no son programas asistenciales, digamos, buscando una transformación total, pero también hay que reconocer las ventajas comparativas en las que México actúa. Exportamos mucho a Estados Unidos, hay sectores que se han consolidado, como los exportadores de aguacate, de jitomate o tomate que se conoce, muchas frutas, plátanos, etcétera, han podido lograr un déficit superavitario en este intercambio del Tratado de Libre Comercio, que es una de las cosas que quiere ahora negociar Trump, porque se ha dado cuenta que se abrió un nicho de oportunidad que no se hubiera logrado si no se hubieran dado esos pisos de certidumbre jurídica en México para poder organizar estos productores. Cierto es, en áreas muy localizadas, pero que de otra forma no se hubiera dado. Hay otra pregunta del público que dice, ¿cómo ayudaría el catastro multipropósito el proceso de ordenamiento de la tierra en Colombia? José Rafael, en México, ¿cómo ha sido el tema del catastro? Bueno, paradójicamente, el catastro rural de propiedad social es el más avanzado, no solo de México, sino de muchos países latinoamericanos. Pero el otro 50% de la propiedad y un 40% de la propiedad privada tiene problemas catastrales.
¿Por qué? Porque es competencia de los estados y de los municipios. Y cada uno ha adoptado un sistema para llevar su catastro. Actualmente en el Congreso hay una ley para unificar catastros y es un proceso que se está llevando a cabo, digamos, porque precisamente no hay incentivos para que se mantenga actualizado el catastro privado, como sí los hay en el sector rural. En el sector rural, si tú no tienes un título actual de tus derechos que documente la propiedad que detentas, no tienes acceso a programas públicos, a apoyos públicos. Se crearon incentivos, era lo que comentábamos con Richard, que hay que buscar los incentivos, en primer lugar para ver la utilidad de la titulación y luego para mantener actualizados los registros jurídicos de tenencia de la tierra y catastrales, porque si no, cualquier catastro en el mundo se desactualiza. Se nos está agotando el tiempo y quisiera hacer una última pregunta, sobre todo a nuestros dos invitados internacionales, y es en la experiencia de cada uno de los dos países, ¿qué impacto tuvo el programa de tierras, el programa agrario, en fin, de lo que hemos llamado aquí poner orden en la casa, sobre la equidad? Bueno, mira, yo distinguiría dos cosas y retomaría algo que se ha dicho en este foro. El que se dé certidumbre jurídica y se reparta la tierra no soluciona los demás problemas, es el comienzo. El reparto agrario ha sido definido como un acto de justicia y fue justamente una respuesta al acaparamiento de tierra. Como reparto agrario se establecieron límites a la pequeña propiedad. En México no puedes tener más de 100 hectáreas de riego o sus equivalentes en temporal y agostadero. En tierra de bosque y selva puedes llegar a tener hasta 800 hectáreas. Sin embargo, digamos, contestando ya la pregunta como la formulas, ¿ha representado algo en términos de equidad? Bueno, sí ha representado algo en términos de equidad porque se dio tierra a quien no la tenía. Pero las políticas públicas para llevar la inversión, han habido muchos programas de compactación de tierra para asociación con iniciativa privada, etcétera, no han dado los resultados obtenidos. Pero sin embargo, se reconoce que es el punto de partida para poder llevar a cabo estas políticas públicas. Pues muchas gracias. Gracias, José Rafael, gracias a todos los panelistas. Ha sido una discusión muy interesante, muy analítica.